cada uno de ustedes en este precioso día. Vamos a, por última vez, antes de que salgamos hoy, ¿qué les parece si nos ponemos de pie para considerar la Escritura, la palabra de Dios que se encuentra hoy en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20? Segunda de Crónicas, capítulo 20, vamos a leer los versos 1 al 17 en la Nueva Versión Internacional. Usted puede leer desde la pantalla o puede leer en su Biblia, en su teléfono, en su tableta. Es palabra de Dios, el contenido es lo importante. Y la Escritura en ese lugar dice así: después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas y todo lo que termina en itas le declararon la guerra a Josafat. Acuérdense de ese nombre, él es el rey de Judá en ese momento. Y alguien fue a informarle: del otro lado del mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasesón Tamar, es decir, en Engadi. Y ese es el valle que nos ocupa, el valle de Engadi, donde se va a celebrar esta batalla. Atemorizado, lleno de miedo, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. ¿Están viendo ustedes que no hay que ser predicador para entender lo que la Biblia nos enseña cuando uno la lee, ¿verdad? Llegaron a pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados. Una pregunta retórica: ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? ¿Ustedes qué dicen? Amén, así es. Dios es el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones. Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú? Otra pregunta retórica. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? Sí. ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Sí. Yo diría: sí, fui yo. Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada, o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, ¿qué va a suceder? Tú nos escucharás y nos salvarás. Yo creo que sí. A veces yo pienso que uno debe leer la Biblia, leerla y irse para casa, porque ella habla por sí sola. Cuando estemos en medio de una calamidad, cuando estemos en medio de un problema, si nosotros venimos y clamamos a Dios, Él nos va a escuchar. ¿Usted cree que eso, hermano? Amén. Cuando Israel salió de Egipto, ahora empieza a recordar las cosas que Dios ha hecho. Cuando Israel salió de Egipto, tú le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los amonitas, ni al monte de Seir, sino que los enviaste por otro camino para que no los destruyeran esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, otra pregunta retórica: ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Probablemente. Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. En pocas palabras, el problema que se nos viene encima es demasiado grande para nosotros. ¿Cuántas veces usted se ha sentido de esa manera? Señor, esto es demasiado para mí. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Y van a venir esos días, ¿verdad?, que ustedes dicen: yo no sé qué hacer. Pero en ti hemos puesto nuestra esperanza.
Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jehaziel, hijo de Zacarías y descendiente en la línea directa de Benanías, rey de Matanás. Este último era un levita de los hijos de Asaf. ¿Se acuerdan de Asaf? Que escribía muchas canciones, que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jehaziel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad, el rey. Así dice el Señor: no tengan miedo. Aleluya. No tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Amén. Repita conmigo ese versículo. No tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y lo encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Cualquiera que sea la batalla que tú estés peleando ahora mismo, Dios te dice: quédate quieto, no temas, y observa la victoria que el Señor va a traer a tu vida. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Iglesia de Chapo, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Amén. Pueden tomar asiento, es palabra de Dios. Nosotros hemos iniciado hoy, con la ayuda de Dios, y continuaremos desde hoy hasta el 30 de mayo. Y para los que les gusta tomar anotaciones, el 30 de mayo es una fecha muy importante. ¿Sabe por qué? Porque el pastor cumpleaños, exactamente. El pastor Escoto, ¿qué día que te toca, pastor Escoto? El pastor cumple primero que yo, así que se me adelanta con los regalos. Así que los dos pastores del buen cumpleaños en mayo, así que una fecha importante. Y además el Día de la Madre. Pero anyway, la serie que hemos titulado Superando los Valles de Nuestra Vida corre desde ahora, con la ayuda de Dios, hasta el 30 de mayo. ¿Qué vamos a estar viendo durante todos estos mensajes que Dios nos va a permitir predicar? Bueno, todo esto vino cuando consideramos Lucas capítulo 9, si no me equivoco. En el pasaje de Lucas capítulo 9, si usted lo ha leído, yo estoy seguro que usted está familiarizado con el tema. Un día Jesús sube a la montaña, a un monte alto, y se lleva a Pedro, a Juan y a su hermano Jacobo. Y algo interesantísimo pasa en ese lugar, que se va a conocer luego en la Biblia como la transfiguración, el monte de la transfiguración. ¿Se acuerda, pastor Escoto, cuando estuvimos allá en el monte de la transfiguración en Israel? Y es algo que digno, ¿verdad?, de predicar varios sermones sobre ese tema, pero yo quiero que nos concentremos en el día de hoy en cómo esta historia o este acontecimiento bíblico que ocurre en varios evangelios, pero que particularmente en Lucas capítulo 9 se dan unos datos que son los que nos llaman la atención y que nos dan base para toda la serie de mensajes que vamos a predicar. La diferencia entre estar en la montaña con Dios y la diferencia entre estar en el valle. Porque al subir a la montaña con Dios, dice la historia que usted puede encontrar en los evangelios, Jesús se transforma, se transfigura, y una nube del cielo los envuelve. A él y a dos personajes más que aparecen milagrosamente en aquel lugar. ¿Quiénes eran ellos? Moisés y Elías. Y si usted lee con cuidado la Biblia, va a descubrir, o lo puede encontrar en algún comentario bíblico, que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y si uno se pone a seguir buscándole significado al asunto, uno se acuerda que los hebreos tenían el Tanakh, lo que ellos llaman, lo que nosotros llamamos la Biblia o el Antiguo Testamento. Ellos no le llaman ni Biblia ni Antiguo Testamento, porque ellos no creen en el Nuevo. Ellos le llaman el Tanakh, y ellos lo tienen dividido diferente a como lo dividimos nosotros. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento dividido en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Tenemos divididos los libros históricos,
que ahí entran 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Crónicas, etc. Tenemos los libros poéticos, Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantares. Tenemos los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Zacarías, Malaquías. Ustedes se lo saben todo. Esas son las 5 divisiones nuestras, pero ellos las tienen divididas en 3. La ley o el Pentateuco, los profetas mayores y menores y los escritos. Entonces, si Moisés y Elías representaban la ley y los profetas, ¿qué representaba el resto de la Escritura? Jesús, que estaba en el medio. Y cuando la voz del cielo habla y desaparecen los personajes, lo único que queda es Jesús. Porque al final del día, lo único que queda es Cristo Jesús. Él es el resumen de la ley, de los profetas y de los escritos. Él es la palabra viva de Dios. Pero eso no es lo que nos ocupa a nosotros en esta introducción. Esta es la introducción a todos los mensajes que queremos predicar de aquí hasta el 30 de mayo. Lo interesante es lo que pasa con los discípulos y cuál es la reacción que ellos tienen. Ellos se sienten tan a gusto en la montaña, porque usted se va a dar cuenta siempre que la montaña representa la presencia de Dios. Casi siempre Dios se aparece en una montaña, ¿no? Se apareció a Moisés en el monte Oreb, se apareció a Abraham cuando estaba en el monte donde iba a sacrificar a Isaac. Casi siempre el monte, la montaña representa la presencia de Dios. Allí nosotros nos encontramos con Dios. Allí nosotros recibimos palabra de Dios. Allí nosotros sentimos un ambiente de felicidad, de paz, de tranquilidad. La montaña representa estar en la presencia de Dios. Y los discípulos se sintieron tan bien que dijeron: ¿y para qué nos vamos? Yo estoy poniéndolo en dominicano ahora. ¿Y para qué vamos a irnos de aquí? Y bajar al valle, a volver a la realidad de la vida, a volver a bregar con la gente, a volver a bregar con los problemas, a tener que estar, ¿verdad?, pasando trabajo. Vamos a quedarnos aquí. No fue eso lo que dijeron. Entonces, si usted lee con cuidado, eso fue lo que dijeron los discípulos. Vamos a quedarnos aquí. Es más, mira, le damos una casita a ti, Jesús, una casita a Moisés y una casita para Elías. Así está en la Biblia, búsquelo. Y hacemos 3 ranchitos. Y no hay que bajar, no hay que irse de aquí. ¿Acaso no le pasa a usted que cuando usted está en la iglesia y participa de esa alabanza que acabamos de tener, y usted se siente como que está en el cielo, y dice: ¿para qué tiene uno que irse de aquí? O sea, ¿para qué tengo que volver a mi casa otra vez a bregar con whatever is there? ¿Para qué tengo que volver al trabajo? ¿Para qué tengo que ir a la escuela? ¿Por qué no nos podemos quedar aquí alabando al Señor todo el tiempo? Porque cuando usted va a un retiro espiritual, usted ha ido a un retiro espiritual de mujeres y de hombres, y uno se siente como que está en el cielo, ¿verdad? Y dice: caramba, ojalá que nunca se acabe esto. O cuando usted tiene un tiempo en su casa, en cualquier lugar donde usted está escuchando la palabra de Dios, donde la presencia de Dios se siente real, donde hay ese ambiente de espiritualidad, estamos en el monte de Dios, estamos en la montaña, y no queremos volver a la realidad. Pero si a usted le pasa como a mí y como a la mayoría de los seres humanos, nosotros pasamos la mayor parte de nuestra vida en el valle y no en la montaña, ¿no es cierto? Porque el valle es diferente a la montaña. El valle es donde confrontamos nuestros miedos. En el valle es donde peleamos nuestras batallas. En el valle es donde experimentamos los dolores, los sufrimientos, la realidad de la vida, las tentaciones. Y el valle entonces va a representar todo lo contrario a lo que representa la montaña. El valle representa el dolor, el sufrimiento, las amargas experiencias, el miedo y todo aquello con lo cual nosotros, porque la vida, repito, no sucede o no se vive todo el tiempo en el monte o en la montaña. Casi siempre, la mayor parte del tiempo, la vivimos en el valle. ¿Y por qué estamos en el valle? Puede ser porque la vida a veces, ¿verdad?, nos hace malas jugadas y nos coloca en una posición donde hay oposición, o donde hay dolor, o donde hay enfermedad, o donde hay tristeza, o donde hay desencanto, porque así es la vida, ¿no? A veces estamos en el valle por culpa de nuestra propia metida de pata, como me gusta a mí decir. Porque somos, ¿verdad? Usted sabe cómo somos nosotros, que a veces no hacemos lo que tenemos que hacer o hacemos lo que no debemos hacer y terminamos metidos en el valle. O a veces es el propio enemigo, el Señor reprenda,
que quiere hacernos la vida de cuadrito y permite o provoca que nosotros atravesemos por un valle de dificultad, por un valle de sombra, por un valle de muerte, por un valle de tristeza, por un valle de carestía, por un valle de miedo. O, ojo, a veces es Dios el que nos permite la experiencia del valle. Porque en el valle Él quiere enseñarnos algo. Y ese algo probablemente no se aprende en la montaña. ¿Cuánto dice amén? A veces para poder llegar a disfrutar la montaña, hay que pasar por el valle. Y ahí, en esa realidad, es a donde queremos concentrarnos en esta larga. Ustedes saben que a mí me gustan las introducciones largas, pero estoy introduciendo toda la serie que viene. Porque toda nuestra serie se va a tratar de cómo navegar y vencer los valles de nuestra vida. Pero fíjense, déjame agregar un dato más interesante todavía. Cuando en Primera Reyes capítulo 20 hay una historia interesantísima, que los reyes asirios deciden invadir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel los vence en una batalla que se libró prácticamente en las montañas. Y los asirios se sentaron y dijeron, parece que el Dios de los israelitas es un Dios de las montañas. Por lo tanto, Él no puede ser el Dios del valle. Si nosotros peleamos con Israel y los obligamos a pelear en el valle, lo vamos a vencer porque el Dios de ellos es solamente el Dios de las montañas. Ustedes recuerdan en un sermón que predicamos en este mismo lugar, donde hablábamos de que en la mentalidad antigua, los antiguos creían que los dioses eran territoriales. Por eso Neptuno es el dios del mar, por eso Zeus es el dios de la montaña, por eso Diana es la diosa de los bosques. Y como los dioses eran territoriales en su mentalidad pagana, el dios del mar no podía pelear en tierra firme y viceversa. Entonces ellos calcularon, grave error, calcularon que si el dios de los israelitas era un dios de la montaña solamente, en cualquier otro espacio donde ellos pelearan, ellos le iban a ganar, porque el Dios de Israel no iba a poder ayudarlos en el valle. Pero mire, mi queridísimo hermano, si hay algo que usted debe recordar hoy, y que no se le debe olvidar nunca, porque de todo lo que el pastor va a decir hoy, a lo mejor se le olvida la mayor parte, lo bueno es que queda grabado, usted lo puede volver a ver. No se le olvide nunca esto. El Dios nuestro se encuentra, o nosotros encontramos al Dios nuestro en la montaña, pero nuestro Dios nos encuentra a nosotros en el valle. Allí Él nos visita, allí Él está con nosotros. ¿Acaso no fue eso lo que dijo David en el famoso Salmo 23 cuando dijo, aunque ande en valle de sombra o de muerte, ¿qué va a pasar? Yo no voy a... Usted vio cuántas veces allí se dijo en el pasaje que leímos, no tengan miedo. En el valle yo no voy a temer porque tú estás conmigo. Dios, nosotros nos encontramos con el Señor en el monte, en la montaña. Pero Dios viene y nos encuentra a nosotros en el valle. Y finalmente, en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 1, hay un famosísimo versículo que usted también se sabe de memoria y que cae como anillo al dedo en este contexto, porque dice allí la palabra de Dios que Jesús es la rosa de Sarón, ¿y qué más? Y el lirio de los valles. Y no solamente, fíjate que está en plural. Él no es solamente el lirio de un valle, Él es el lirio de todos los valles. Él es el lirio del valle de la desesperanza, del valle de la crisis que nos toca hoy, del valle de todos esos valles que vamos a estar considerando. En todos ellos Cristo sigue siendo Rey, Cristo sigue siendo Señor, Cristo sigue siendo el vencedor, Cristo sigue siendo nuestra ayuda. Cristo va a ser el que nos va, porque al final de todo, la idea de todos estos mensajes es que no importa en el valle en que estemos, una lección que también debemos llevarnos con nosotros hoy y que nunca se nos debe olvidar, es temporal. El Señor nos sacará del valle y nos llevará al lugar donde debemos estar. Porque Él es el lirio de todos los valles. A mí no me importa, y lo digo de buena manera, en qué valle tú te encuentras hoy. Cuando digo que no me importa, no es que no me importa, usted entiende lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que no importa
en cuál valle tú estás hoy. El Señor va a estar contigo ahí y el Señor te puede sacar de ese valle, porque es el lirio de todos los valles. Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Y por eso yo creo que es importante que nosotros consideremos. Y by the way, para los que les gusta llevar anotaciones, el lirio de los valles, que es una flor real, ha sido adoptada como la flor nacional de por lo menos 2 países. Finlandia primero Yugoslavia la adoptó como la flor nacional, el lirio de los valles, y después Finlandia la adoptó como la flor, the national flower del país. Y cuando leía me llamó tanto la atención, porque Dios habla hasta en los escritos seculares, de que la razón por la que ellos nombraron el lirio de los valles la flor nacional de esos 2 países, Finlandia y Yugoslavia, es porque en el idioma original, que es extraído principalmente del texto hebreo que se encuentra en el Cantar de los Cantares capítulo 2, la palabra lirio de los valles se puede traducir literalmente como, ponga atención, el regreso a la felicidad. Como dirían los pentecostales, santo. Santo. El regreso a la felicidad. Y lo que me llama la atención es que no dice la ida a la felicidad o el camino, sino el regreso. ¿Qué significa regreso? Significa que una vez usted estuvo ahí y de repente se encontró en el valle, lo opuesto a la felicidad, pero el lirio de los valles representa el regreso a la felicidad. Por lo tanto, si Cristo es el lirio de los valles, Él es el regreso a tu felicidad. Él es el regreso a tu bendición. Bueno, vamos a predicar. ¿Qué les parece si yo les comento a ustedes lo que en la palabra de Dios nosotros podemos? Yo todavía estoy en la introducción, porque estoy en la introducción de la serie, ¿no? El sermón viene en un segundo, pero estoy en la introducción de la serie, porque hay por lo menos 7 valles en la Biblia que yo quiero que ustedes tengan anotado allí para que sepan cómo esta realidad se puede presentar en las vidas nuestras con diferentes desafíos. Número 1 está el valle de Baca. El pasaje se encuentra en Salmos capítulo 84. Fíjense que en los versículos 5 en adelante dice así la palabra de Dios en este pasaje: dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recordar tus sendas, cuando pase por el valle de Baca, que es la palabra en el hebreo. La Nueva Versión Internacional lo traduce literalmente el valle de lágrimas. Y no voy a pasar mucho tiempo hablando de esto, porque yo estoy seguro que alguien en algún momento o ha pasado por el valle de lágrimas, o está pasando por el valle de lágrimas, o pasará un día por el valle de lágrimas. Pero dice ahí la palabra de Dios que cuando tú pases por el valle de lágrimas, Dios lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. En pocas palabras, y va a ser el común denominador en los 7 valles que vamos a mencionar rapidito en el día de hoy, es que lo que hace la diferencia en el valle es la presencia de Dios. El valle siempre va a ser siempre árido. El valle va a ser siempre seco. En el valle siempre va a haber calor, carestía, necesidad, problemas, dificultades. El valle va a representar siempre todo lo contrario a lo que representa la montaña. Pero lo que va a hacer la diferencia en el valle es la presencia de Dios. Lo que te estoy tratando de decir, ya tú te diste cuenta, ¿verdad? Tu realidad es real, valga la redundancia. Lo que estás viviendo es real. Y yo no te voy a decir, no, cierra los ojos y tú verás que todo va a desaparecer, como hace la avestruz, que mete la cabeza en el hoyo creyendo que de esa manera. Lo que tú estás viviendo es real. Los problemas están ahí. Esa situación que te está pasando es verídica. Pero Dios puede cambiarla. Y Dios puede hacer la diferencia. Y Dios puede hacer que la lluvia temprana, como dice allí, los manantiales, las lluvias tempranas, cubran el valle. La palabra Baca, que es el valle que la NBI traduce lágrimas, también se traduce como tristeza o sorrow en inglés. El valle de la tristeza. En segundo lugar, en la Biblia encontramos, y estos no son todos los valles, pero algunos de los más importantes, el valle de Elá. El valle de Elá, para los que les gusta llevar anotaciones, fue el valle donde David se enfrentó con Goliat.
Todo el mundo conoce la historia. Los filisteos, dice 1 Samuel capítulo 17, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Afesdamín, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acamparon en el valle de Elá. Ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. El valle por el medio, los israelitas en el monte, en el lugar de seguridad, en el lugar de fortaleza, en el lugar de confort, y los filisteos también en su monte, pero entre el medio de ellos estaba el valle. ¿Qué fue lo que dijimos hace un rato? En la montaña nos encontramos con Dios. En el monte oímos su voz. En el monte nosotros decimos, no queremos irnos de aquí. ¿Para qué bajar de aquí? Vamos a hacer un par de casitas. Pero en el valle es donde se pelea la batalla. David no va a pelear en el monte. A lo mejor los filisteos tenían la misma mentalidad de los asirios. Si peleamos con ellos en el valle, le vamos a ganar porque su Dios es solamente Dios de la montaña. Pero grave error, porque Jehová nuestro Dios es Dios en todas partes. Y yo no sé yo espero que usted conozca la historia, lo que pasó después, ¿verdad? Es tema para otro sermón. Pero es interesante que la palabra valle de Elá significa cedro, o Elá significa cedro, uno de los árboles más firmes y fuertes, oak. Y así como un cedro, en el valle del cedro, el enano de David, por así decirlo, porque delante de Goliat era un enano, se paró ante el manganzón y le dijo, tú vienes a mí con palos y espadas y yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el resto es historia. Dios convirtió el valle de la guerra y la batalla en el valle de la victoria, así como el primer valle que mencionamos, Dios convirtió el valle de lágrimas en un valle de manantiales y de bendiciones. En tercer lugar está el archiconocido valle de sombra o de muerte. ¿Dónde está eso? En el Salmo 23, 100 puntos para usted, hermana. En el valle de sombra o de muerte, el Salmo 23. Lo más importante, porque ahí hay tema para 20 sermones, ¿verdad? Es que David reconoce su realidad. Él dice, la Biblia nunca ha dicho que no voy a pasar nunca por este valle. Lo que está diciendo es que el día que me toque, yo no voy a tener miedo, porque el lirio de los valles va a estar conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mí, y todo lo demás, el salmo que ustedes se saben y conocen de memoria. Y alguien dijo una vez, los oscuros valles convierten a los pastores en reyes. Los oscuros valles convierten a los pastores en reyes, que fue el caso de David. En cuarto lugar está el valle de las zanjas. Así le pusimos, Segunda de Reyes, capítulo 3. Donde la palabra de Dios dice, versículo 16, y este dijo, así dice el Señor. Antes de leer el pasaje, déjeme decirle qué es lo que está pasando. Los reyes de Israel y de Judá están peleando contra los moabitas otra vez. Y se encuentran en un valle donde en 7 días de camino no había agua, no había comida, no había protección contra el sol. Y lo más importante, según el contexto del pasaje, es que no había esperanza. En un lugar donde camina para allá no hay nada, camina para acá no hay nada, por eso se llama desierto. Usted sabe que la palabra desierto, que es también sinónimo de valle, la razón por la que se llama desierto es porque está desierto, es porque no hay de nada. Entonces, lo que estaba a punto de suceder es que lo más probable es que ellos murieran de deshidratación, por falta de agua, o murieran por falta de comida, agobiados por el calor, y peor aún, si el enemigo los encontraba allí, eran muertos seguros. Pero fíjese que fue lo que dijimos hace un rato, que el valle va a ser siempre valle, va a ser siempre seco, siempre va a haber carestía, en este caso siempre va a faltar el agua. Las características del valle no van a cambiar, la característica de tu realidad no tiene por qué cambiar, pero lo que va a hacer la diferencia, otra vez,
es que tu Dios va a estar contigo. Y allí dice la palabra de Dios que Dios habló: abran zanjas por todo este valle, que se llama el Valle de las Zanjas. Pues aunque no vean viento ni lluvias, y otra vez, que no hay que ser teólogo, aunque tú no lo veas, es que tú no tienes que ver nada para darte cuenta de que el Señor va a hacer algo grande. Lo repito, usted no tiene que ver nada para darse cuenta o saber que Dios puede hacer algo grande. No lo que dice la palabra de Dios. Aunque ustedes no vean agua ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y sus animales. Me encanta este versículo, anótelo ahí. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 18. Esto es poca cosa para el Señor. Aleluya. Eso es como si fueran dominicanos. Eso no es nada para Dios. O sea, yo creo que sí. Thank you. This is a piece of cake. O sea, uno a veces dice: Señor, ¿y cómo es posible que cómo yo voy a salir de este lío? ¿Y cómo es que yo me voy a sanar de esta enfermedad? ¿Y cómo es que se va a resolver? Señor, mira, no tengo para pagar la renta, estoy enfermo, la mujer me dejó, el perro no me quiere hablar. Y el Señor le dice: ¿so what? ¿Y? What's the problem? Esto es poca cosa para el Señor. Que además, le voy a dar un bono. Encima de todo eso, como si eso fuera nada, le voy a entregar a ustedes sus enemigos. Bendito sea el Señor. 5. En este valle, porque si Dios es el que hace la diferencia. En este valle Dios convierte la escasez en abundancia. 5. El valle de Ben-Hinnom, para los que les gustan los nombres raros. El valle de Ben-Hinnom, segunda de Crónicas, capítulo 28. Versículos 1 en adelante. Acaz tenía 20 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de sus antepasados David, Acaz no hizo lo que le agradaba al Señor. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y también hizo imágenes fundidas a los Baales. Asimismo, ponga atención, quemó incienso en el valle de Ben-Hinnom y sacrificó al fuego a sus hijos. Porque la palabra Ben-Hinnom era un lugar donde los adoradores de Baal hacían sacrificios humanos. El valle de la apostasía, el valle de la rebeldía contra Dios, el valle de la iniquidad. Cuando esta palabra se toma del hebreo y se trae al griego, la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento es con G de gato, Gema o Geena, que también se traduce como Hades y que unas 13 veces en el Nuevo Testamento se traduce como infierno. Porque este es el punto. No es cierto que usted ha dicho o ha escuchado a alguien decir: estoy viviendo un infierno. Simbólicamente, porque usted no quiere realmente vivir en el infierno. O sea, sí, es cierto que a veces la situación en nuestra vida se hace tan difícil y tan insoportable que nosotros decimos: estoy en el valle de Ben-Hinnom, en el Hades, en el Gehenna, en el infierno, por lo difícil que es la situación. Pero cuando la palabra de Dios nos habla, y Jesús cuando va a mencionar, incluso en Mateo capítulo 5, y hace la analogía de que hay un infierno literal donde irán a parar aquellos que no fueron redimidos por la sangre de Jesucristo, pero que nosotros podemos también pasar por situaciones que parecen infernales en nuestras vidas, pero otra vez lo que va a hacer la diferencia y lo que va a garantizar lo que dijimos al principio, que el valle no tiene por qué ser permanente. El valle tiene que ser algo transitorio en nuestras vidas, porque cuando dependemos, confiamos y ponemos nuestras esperanzas en Dios, Él nos mueve del valle al lugar de su presencia. Winston Churchill dijo una vez: si tú estás atravesando por el infierno, sigue caminando, no te detengas. O sea, ¿para qué te vas a parar ahí, no? Si tú estás experimentando un infierno en la tierra, invoca a aquel que puede bajar el cielo
a la situación que tú estás viviendo. Número 6, el valle de los huesos secos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? El valle de los huesos secos en Ezequiel capítulo 37. No vamos a hacer toda la historia, pero el profeta Dios le dijo, ¿qué tú ves? Él dijo, veo un montón de huesos tirados allí, sin carne, sin tendones, sin vida. Y Dios le dijo, no te preocupes, que ahora y Dios hace un milagro, una maravilla, ¡pum! Y los huesos empiezan a tener tendones y cartílagos y qué sé yo, y todo lo que saben de medicina que tiene el cuerpo, y carne y piel, y los huesos se levantaron y se convirtieron en un ejército extraordinario. ¿Y cuál es la moraleja, la ilustración de esto? Que hasta de la muerte Dios puede traer vida. ¿Acaso no fue eso lo que nosotros celebramos hace una semana? Que de la muerte, de lo que parece ser lo último, ¿no? Porque después de la muerte, ¿qué cosa hay peor que eso? O sea, la gente dice, mientras hay vida hay esperanza. Mientras usted está vivo todo es posible, porque usted se murió. Pero aún después de lo imposible, después de 3 días en la tumba o 4 días, como fue el caso de Lázaro, la enseñanza que nos queda es que no hay condición imposible para Dios, porque hasta de la muerte Él puede revivir cadáveres y hacer cosas vivas. Eso no es nada para Dios. Él es el Dios de lo imposible, el Dios de los milagros. Y por eso nosotros creemos y confiamos en Él y de ser vivo. Y por supuesto, finalmente, el 7º valle, que es el que nos ocupa en el día de hoy. Que yo creo que nos vamos a quedar en la introducción, vamos a tener que predicar el sermón la semana que viene. El valle de Beracá. El valle de Beracá. Que yo quiero que ustedes entiendan que este es el valle que encontramos en el pasaje que nos ocupa en el día de hoy, en el libro que hemos leído, porque la historia es sencilla. Y con esto vamos a terminar, porque vamos a tener que dejar el sermón verdadero para el domingo que viene. Nos quedamos hoy en la introducción. Era importante porque, repito, introduce toda la serie. Y hemos aprendido algunas cosas, ¿verdad que sí? Amén. Esta es una historia que tiene lugar en el año 430 antes de Cristo. El rey de Judá, Josafat, en el capítulo 18, ustedes lo pueden ver, se junta una vez con el rey de Israel, porque era la época del imperio dividido, reino del norte, Israel con su capital Samaria, reino del sur, Judá con su capital Jerusalén. Y Josafat es el rey de Judá, quien va a tener una experiencia extraordinaria en el capítulo 18, en el 19, y en el 20 le llega la noticia que los monitas, los moabitas, todo lo que termina en ita, se reúnen para atacarlo. Y este hombre, dice la Biblia, cuando escucha que hay un enemigo y que están, si usted lee con cuidado la historia, están a 3 días de camino. O sea, el ataque era inminente, a 3 días de camino. Varios ejércitos, varios reyes se confabularon para atacar a este hombre. Y dice la palabra de Dios que el rey reaccionó en una manera que es muy normal, en la que tal vez podemos reaccionar tú y yo cuando sabemos que el peligro está a las puertas de nuestra casa. Dice la Biblia que el rey se llenó de miedo. Hermanos, lo que va a pasar en esta historia, y que lo vamos a ver la semana que viene, es extremadamente interesante, porque como primer sermón de la serie Venciendo los valles de nuestra vida, nosotros vamos a ver que así como todos los valles que hemos mencionado que representan alguna realidad triste, dolorosa y problemática en nuestra vida, Dios tiene una respuesta. Dios también va a hacer algo maravilloso y extraordinario en esta historia. Pero para poder cerrar la introducción a todos estos mensajes en el día de hoy y dejarlos a ustedes con un poquito de hambre para la semana que viene, para ver qué va a pasar con todo esto, vamos a recordar que es en los valles donde nosotros pasamos la mayor parte de nuestra vida. Es allí donde nuestros miedos, donde el enemigo nos va a buscar,
donde los desafíos van a llegar, donde las dificultades nos enfrentarán, donde pasaremos por situaciones que pueden ser producto de nuestra propia incapacidad humana, puede ser culpa del enemigo, puede ser culpa de la gente, pero puede ser incluso de que Dios ha permitido, como lo vamos a ver en el caso de Josafat, que por gracias a él haber experimentado otros valles en su vida, él pudo salir victorioso de esta. Que como los discípulos nosotros anhelamos estar en el monte con Dios, que anhelamos pasar el resto de nuestras vidas en un lugar donde, como dice aquel himno, aquella canción famosa, enséñame el lugar donde tú estás, porque allí postrado a tu presencia es donde yo quiero estar. Señor, yo quiero estar donde tú estás, yo quiero vivir donde tú vives. El salmista dijo, yo quisiera estar en un rinconcito, si es posible, de la casa de Dios, porque es mejor estar en un rinconcito de la casa de Dios que estar fuera de la casa de Dios. Es mejor estar en cualquier lugar, siempre que sea en la montaña con Dios. Y muchas veces no queremos, como los discípulos, bajar de allí, queremos quedarnos, porque no queremos enfrentar la realidad de nuestras vidas, pero Dios dice, no te preocupes, porque en el monte tú vienes y te encuentran conmigo, pero en el valle yo iré y te encontraré a ti. Y porque Cristo es el lirio de los valles, Él es el Rey, el Salvador, el Liberador de todas las circunstancias en las cuales nosotros nos podamos encontrar. No hay ninguna situación, ni siquiera la muerte misma, que pueda escapar del poder de Dios para actuar. Porque como dice el pasaje que leímos, lo que tú estás viviendo y la solución que se necesita, eso no es nada para Dios. Y qué bueno es saber que para Dios no hay nada imposible. Yo creo que podemos dejarlo hasta ahí y nos ponemos de pie y oramos. Y le damos gracias a Dios por los valles de nuestra vida, pero sobre todo porque Él convierte el valle de la tristeza en gozo, Él convierte el valle del dolor en sanidad, Él convierte el valle de la carestía en abundancia, Él convierte el valle del sufrimiento en victoria, Él convierte el valle de la desilusión en esperanza. Lo que hace la diferencia es el Dios que ha prometido que no importa por cuál de los valles tú camines, Él estará contigo. Padre, gracias por tu palabra en el día de hoy. Gracias por la manera, oh Dios, en que tú nos hablas, la manera en que tú nos recuerdas tus promesas. Y gracias por estos ejemplos en tu palabra que nos ayudan a fortalecer nuestras vidas y poder seguir caminando. No solamente para fortalecernos nosotros, que es importante, para poder también ayudar a otros a nuestro lado que se puedan encontrar en la misma situación. Tu iglesia, oh Dios, la que tú pusiste en este lugar, por la cual tú derramaste tu sangre, permite que siga siendo ese faro de luz para aquellos que buscan respuestas y que en medio de este valle que estamos viviendo nosotros ahora mismo, en este país y en el mundo, la presencia tuya se haga una realidad en cada una de nuestras vidas y podamos dar testimonio también nosotros de cómo tú cambiaste nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo, nuestra desilusión en esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a quedarnos.